Y ahora sí voy a presentar formalmente al agrimensor Sergio Rossi. Él es ingeniero agrimensor de la Universidad Nacional de Rosario, fue concejal, también trabajó a nivel municipal, provincial y nacional. Él hace un tiempo fue director de Inmuebles e Infraestructura del Ministerio de Defensa, después en otra gestión fue jefe de gabinete de asesores de ministros, y hoy es el actual, lo que llamamos viceministro, que es el secretario de Asuntos de Estrategia y Asuntos Militares. Sergio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, hola Luciano, hola Joana, hola a todos. Veo que hay muchos amigos y hay varios que saben más que yo de lo que vamos a hablar, así que no creo que pueda aportar demasiada información novedosa, viendo a las Se, compañeros. Seguramente que sí, Sergio. Seguramente que sí, y la verdad que te agradezco un montón, todos te agradecemos, la comunidad del CEPI te agradece un montón tu presencia, porque justamente lo que también, y lo venimos diciendo en las charlas, es muy importante que la gestión se comunique con la academia y viceversa. Como sabés, el CEPI es un centro de estudios que tiene 4 observatorios. Hay un observatorio específicamente que es de defensa y seguridad. Entonces, justamente es tan importante tener este mano a mano con vos y escuchar los hacedores políticos que están en este momento durante la pandemia. Así que gracias por tu tiempo, gracias por estar acá. Y esto se supone que es una charla amena sobre cuestiones que tienen que ver con el rol de las Fuerzas Armadas en este contexto, que es mi primera pregunta, y hacia dónde, a dónde estamos haciendo esta asistencia humanitaria, esta ayuda humanitaria, este apoyo logístico en este contexto ya pasados casi llegando a los 50 días de confinamiento. Contanos un poco. Gracias a ustedes por la invitación. Yo creo que es también muy bueno que los ingenieros dialoguemos con los politólogos. Eso es tan importante como la gestión y la academia. Pero sintetizando algo que creo que la mayoría de quienes están en el chat han escuchado o conocen. El Ministerio de Defensa tuvo un primer contacto con el problema epidemia del coronavirus, que fue la advertencia, luego solicitud o amague de desembarco en la Antártida, creo que fue en los primeros días de febrero. Entonces, ahí se empezó a comunicar y adoptar los protocolos sanitarios estilo y recomendados ante el posible contacto con algo que parecía lejanísimo, ¿no? Hoy parece que hubieran pasado, esos 50 días parecen larguísimos, no hace tanto. El 11 de marzo fue la declaración de la Organización Mundial de la Salud de la pandemia, el 12 la del presidente de la Nación y comandante en jefe, y el 13 nosotros replicamos, el ministro tomó una resolución constituyendo un comité de emergencia en el ministerio. Y el Estado Mayor Conjunto se puso a hacer lo que ya venía planificando, a partir de aquel reporte del crucero chino o el crucero turístico con turistas chinos en la Antártida. Se había empezado a prevenir la contingencia de que hubiese que intervenir en un contexto de epidemia, ¿no? Digo, la tradición de intervención militar en emergencias no es nueva, no se inventó nada, creo que es algo que mucha gente, entre otras nuestra convocante Micha, pero había varios. Sí, que hablamos mucho siempre, ¿no? De temas de asistencia humanitaria. Pero Digo, bueno, creo nos llegó la hora de estar todos pendientes de la asistencia humanitaria y que el no es rol de las Fuerzas Armadas. una idea a la que le ha llegado su hora, ¿no? Sí. Ay, no, exactamente. Yo igual no zafo de lo azul, ¿no? Acá me ves con Pero celeste, casco celeste, después estuve con vos en temas de escudos azules, ahora el CEPI con celeste, siempre relacionado con esos colores. yo digo, creo que eso es algo que las Fuerzas Armadas vienen haciendo desde hace muchas décadas. Creo que eso se fue, digo, en la memoria social y cultural de la Argentina, de la gente más vieja que nosotros, era algo vinculado a las defensas civiles en, Ujú. en el año 60, digo.
algo Sí. vinculado a la Fuerza Armada. Eso a Ujú. partir de los 90, vos sabrás más que yo, empezó a aparecer como una de las misiones subsidiarias después de la ley de elección. Y eso tuvo mucho desarrollo, muchas intervenciones, tanto en la nación como en las misiones humanitarias. Yo creo que es algo muy reconocido a la Fuerza Armada, muy transitado, muy desarrollado. ¿Cuál es lo que me parece novedoso en estas circunstancias? Yo creo que lo novedoso es que es una intervención extendida en todo el territorio nacional y sostenida en un periodo largo de tiempo. ¿No? Si uno recuerda la inundación de Santa Fe, bueno, perfectamente, no hace tanto, fue en un lugar, digamos. No separó el país, el resto de la sociedad contribuía a sostener lo que estaba en la zona de emergencia, de desastre. Eran algunos elementos de las Fuerzas Armadas que concurrían ahí, o algunas intervenciones como la campaña sanitaria pluvial, bueno, que es recurrente, que es ordenada, pero que tiene un trayecto previsible y que no se desarrolla en un contexto tan angustiante como este. Yo creo que la novedad en esto ha sido eso, una pandemia extendida a todo el territorio nacional, en un contexto de incertidumbre internacional, donde el contexto internacional además es ominoso, digamos, opresivo, restrictivo, incierto, y con un horizonte temporal que tampoco se sabe muy claro cuándo termina. Bueno, Sí. me parece que es el dato medio llamativo. Sergio, yo te escucho bien, pero acá algunos colegas me están diciendo que escuchan bastante bajo. Te voy a pedir que te acerques un poquito a la cámara, por ahí es Más a la que cámara. estamos mucha gente conectado y por ahí se escucha un poquito bajo. La vamos a hablar así como más en detalle. Sí, justamente era una de las cuestiones que te iba a preguntar, ¿no? La asistencia humanitaria y el apoyo humanitario que hacen las Fuerzas Armadas, que tienen mucha experiencia. ¿Pensás que esto de alguna manera contribuye al acercamiento de la imagen de las Fuerzas Armadas hacia la sociedad civil y viceversa? Una cosita más, digo, para decirlo que Dale, todos... decilo en voz alta, En así con esas voz de instrucciones, mando. el, el, el general Paleo, que es el jefe del Estado Mayor Conjunto, se puso en marcha a través del Comando Operacional, el general Raimundo, 14 zonas de emergencia. Más o menos coinciden con la presencia de las brigadas, bueno, en el caso de Puerto Belgrano, elementos destacados naval, se cubrió el país con esa emergencia y se puso a disposición lo que tiene que ver con el Ministerio de Defensa de la crisis que está puesta en cabeza del ministro Ginés González García, de Salud, y con el presidente actuando de manera inmediata. O sea, no hay estado de sitio en nuestro país. En este contexto, el aporte militar es de sostén, de asistencia al requerimiento de la autoridad, en este caso sanitaria, en algunos casos de seguridad, como aporte logístico, a pedido de los gobernadores y las intendencias que deben organizar territorialmente el vínculo al que concurren los elementos del Comando Operacional de Zona, se ha contribuido en algunas necesidades logísticas y de asistencia alimentaria. Se ha ido alistando el sistema sanitario en primer lugar para poder dar cuenta de la enorme población del personal en actividad y retirado, vinculado a las Fuerzas Armadas. La obra social del IOSFA son 600.000 afiliados, digo, un número importante, que con solo atender eso, esa masa de ciudadanos argentinos que no requieran del resto del sistema de salud, ya es una enorme contribución. Bueno, además hay que poner a disposición capacidades. Una de las decisiones que se tomó fue, digo porque fue debatida hace un mes, esto de poner los cuarteles para montar centros de emergencia. Bueno, se decidió que no, porque si se infecta a alguien hay que aislar a todo el mundo y se anulan elementos completos que tienen que estar en lo posible disponibles. Entonces se tomó la decisión de poner el sistema sanitario, alistarlo, bueno, se tomaron en algunos para prevenir casos críticos, en otros el funcionamiento de los casos leves o el resto
problemática. Se contribuyó también con lo de los vuelos, no solo los de repatriación en algunos países, Perú o Ecuador, sino también la distribución de elementos en el interior. Y eso ya, esto que también en la charla anterior, que escuché algunas del ciclo del CEPI, lo que decían ustedes, esa distinción que hacía poco, claro, de las lecciones aprendidas, observadas y enseñadas, ¿no? Bueno, algunas de las que uno puede ir prefigurando son, la verdad que bien que nos vendría tener un poquito mejor el sistema de transporte militar, ¿no? Hoy sería más fácil discutir con alguna gente que el ADE no era una empresa deficitaria que no sirve para nada. En una de esas nos vendría bien tener las capacidades que se fueron perdiendo porque no se le encontraba sentido a tener un sistema de transporte, de pasajeros, de carga, de cabotaje, en rutas no habituales. Y bueno, a mí me parece que ahí hay una idea de cómo debemos tener sistemas logísticos preparados y alistados para cosas como esta, que me parece que va a estar bueno cuando pase la epidemia repensarlas un poco. A veces se mira nada más que el problema material, me faltan tantos aviones. El problema no es de aviones, es de todo lo que debe haber para que esos aviones vuelen, se sostengan, esté en el cuerpo normativo, ¿no? Una de las cosas que quizás haya que discutir a fin de año es, nosotros tenemos la intervención en emergencia como las misiones secundarias. Bueno, son secundarias. Si son secundarias, ¿cómo las vamos a dimensionar? Me parece que ahí hay como una cosa que está buena, que se sale de la coyuntura. Bueno, eso fue lo que se ha contribuido, pero volviendo, hasta ahora es a requerimiento de lo que va planteando el Comité de Emergencia que está en cabeza de salud. Bien, o sea que en este momento tenemos 14, digamos, comandos, todos dependientes de o del Estado Mayor Conjunto, el Comando Operacional o del Jefe del Ejército, ¿es así? Del operacional, son del Estado Del, Mayor Conjunto. Claro, es una operación. del, Esta en bien, realidad, desde Malvinas, es la operación más importante que se ha desplegado en todo el país. Uno podría hacer una analogía, que es el objetivo electoral, que también llega a todo el país. Pero bueno, es muy previsible, no está en un contexto de incertidumbre, no está en un contexto de crisis, es muy unidimensional, funciona. A veces el operativo electoral y el gigantesco y ordenado despliegue que hacen las Fuerzas Armadas no se lo ve, porque las sociedades ven lo que quieren ver. Muchas de las cosas que pasan ahora estaban presentes antes. Tu pregunta iba al rol y a la valoración de las Fuerzas Armadas. Entonces yo digo, la verdad que queda re marketinero decir estas encuestas que veo que proliferan del rol, cómo se valora la Fuerza Armada. No dudo del expertise técnico de los legisladores. La verdad que yo no necesito encuesta para darme cuenta de eso. Soy ingeniero, no hago mucho. Pero la verdad que la intervención en emergencia y la valoración de la sociedad argentina por la intervención de la Fuerza Armada en emergencia, la verdad que no hace falta pagar ningún estudio de focus group para darte cuenta que existe y es positivo desde hace décadas. Creo que la pandemia lo que está haciendo es poniendo en blanco y negro y amplificando cosas que estaban presentes. Cosa que también dijeron en la charla con Lipiaro y Anselini. No es que, digo, los demás no los escuché, por eso no los cito. Ok. ¿No? Pero digo, me parece que pasó eso. El debate una semana antes sobre la vuelta de página está muy vinculado a la valoración de las Fuerzas Armadas. Y sin embargo, fueron dos debates de opinión pública, dirían los politólogos, que estaban a una semana y son muy distintos en cómo se abordó. Si uno recuerda, cuando el presidente va a Ecopaz, en la despedida del contingente de Chipre, donde se produce todo ese debate de qué quiere decir dar vuelta a la página, la verdad yo estaba ahí, no le vi ninguno de los contenidos negativos que por izquierda y derecha se le atribuyeron. Al contrario, me pareció que era un continuo en
la larga saneamiento de heridas en la sociedad argentina, heridas físicas y simbólicas, que me parece que estuvieron surgiendo, digamos, saliendo. Creo que ese proceso ya estaba antes de la pandemia. Que la pandemia lo que hizo fue acelerarlo, amplificarlo y ponerlo en escena desde otro lugar. Pero me parece que es una tendencia que ya venía. Como en el ámbito internacional, me parece que la crisis financiera internacional no es por la pandemia. Sabrán más los que están en el Observatorio Económico. Digo, Sí, pero muy bien, muy bien. Pero sí acelera algunas cuestiones o refuerza algunas y cuestiones. hace que desaparezcan algunos opinadores que tienen sitiales de prestigio para opinar muy sospechosos. Ujú. Igualmente, hay algo que dijiste que es muchas cosas, pero hay algo que dijiste que es clave, que es que obviamente la asistencia humanitaria y el apoyo de las Fuerzas Armadas siempre existió, y aparte el despliegue territorial que tienen las Fuerzas Armadas a nivel Argentina también hace que eso no solo exista, sino que sea ejecutado en forma oportuna. Pero una de las cosas que sí vos comentabas es el tema del escaso equipamiento, que esto lo venimos sufriendo en términos de defensa y de equipamiento específico para las Fuerzas Armadas hace mucho tiempo. Justamente este ministro, Agustín Rossi, había intentado adquirir o desarrollar este FODEP, este Fondo Especial para la Defensa. Contanos un poco más cerca de la cámara, así se escucha mejor, cómo fue y si eso efectivamente dio resultado en el ámbito del Congreso Nacional, y bueno, y si eso se está afectando o no dentro de lo que es el Ministerio de Defensa. Previo a eso, no quiero que se me escape un dato. Dale. Muy bien lo de la intervención en el ámbito geográfico territorial enorme de nuestro país, continental me refiero, porque estamos hablando de este tipo de emergencia. Bueno, yo digo, hay esa posibilidad de intervenir tiene mucho que ver con el despliegue territorial. Claro que sí, claro, por eso lo marqué, obviamente. Ese claro que sí, no siempre está tan claro. Si uno mira las directivas políticas de defensa, eso fue una discusión. Hay alguna directiva que planteaba que no tiene mucho sentido la importancia del despliegue territorial. Hasta dice justamente eso, con esa palabreja. Bueno, está mal. El despliegue territorial, esta cosa de vincular la modernidad del instrumento militar a la concentración en pocos lugares, pero muy eficientes y ágiles para desplegarse, bueno, yo no digo que eso no tenga ciencia militar, pero hay que ver ciencia para qué. Sí, o pone en duda eso, ¿no? Se veía como que la tecnología... Si yo soy Estados Unidos o Francia, o Rusia o no sé quién, que tengo ganas de andar invadiendo países por cualquier lado, es probable que yo tenga que tener unos elementos organizados así. Si yo tengo una estrategia distinta, capaz que no. Y si yo quiero tener capacidad de intervenir en el territorio en este tipo de actividades, no está tan malo estar en algunos lugares que en una de esas no hacen a la agilidad del despliegue de todo eso. En una de esas está bueno, en un país con vacíos geopolíticos leves como el nuestro, tener una presencia desplegada en todas partes, constante, uniforme. Yo creo que eso también es un elemento que los que saben de planeamiento militar, los que lo estudian con método y sistema, me parece que ese aspecto hay que revalorizarlo, porque hace unos años, en lecturas que con muy importantes elementos doctrinarios, a veces te queda la sospecha de que en realidad son coartadas para el ajuste presupuestario, menospreciaba la necesidad del despliegue distribuido y homogéneo en el territorio. A mí me parece que esto lo vuelve a poner en un lugar donde nosotros tenemos que pensar la emergencia como una cosa que puede tener dimensiones distintas a las que ha tenido antes. ¿En qué sentido? El año pasado y el anterior vimos en el mundo fenómenos que no eran tan frecuentes. Digo dos: los incendios en la Amazonia y los incendios en Australia. El tipo de incendio para el cual nosotros estábamos predispuestos era
incendios focalizados en temporada, cada no sé cuántos años en Esquiel, en Córdoba, en algún lugar del Chaco. Nunca frentes de incendio extendidos en dimensiones enormes, y en el caso de Australia, con zonas muy antropizadas. Entonces nosotros Sí. tenemos que obligarnos a ver ese fenómeno y repensarlo. Yendo a lo del FONDEF, que era otra, por ahí me Sí, salí. sí, lo del fondo, digamos, de equipamiento para la defensa, que tanto Agustín Rossi estuvo solicitando antes de ser ministro de Defensa, obviamente, y ahora obviamente me imagino que más que Tampoco, nunca. tampoco fue descubrir la pólvora, fue No, obviamente que no. Pero bueno, por lo menos hubo un intento. Quería el hecho saber de en qué que ha casi quedado ese estaba intento. en la gestión. Yo creo que hubo un momento, digamos, la de Se, Agustín en se te 2013, escucha bajo. Ponete la más cerca del de Agustín micrófono. en 2013-2015 fue la cuarta gestión, digamos, el cuarto ministro en los tres gobiernos peronistas de Kirchner y Cristina Fernández. Hubo un momento durante la gestión de Nilda Garré, básicamente, donde se rediseñaron un montón de herramientas administrativas, institucionales del ministerio. Una de esas era el planeamiento, y vincular el planeamiento a la cuestión presupuestaria. Hubo una idea ahí que se incorporó, cosas que ya estaban escritas con las lecciones del informe Rattenberg, pero que se demoró en implementar y se plasmaron en norma ahí, que era planificar con el ciclo de planeamiento y adquirir vinculado al ciclo. Bueno, esa idea de adquisición, de concebir los sistemas de arma desde que se lo concibe incorporar hasta que se lo desprograma, de calcular el costo de ese sistema de arma en todo el ciclo y no solo cuánto me cuesta y poco me hago para mantenerlo. Bueno, todo ese debate yo creo que encontró un límite, a pesar de que en 2013 y 2014 hubo muchas adquisiciones, quedó pendiente, porque no tenemos asegurado la fuente de financiamiento. Si uno mira el gráfico, por acá el A gráfico de ver, ejecución Par. presupuestaria Sí. hasta 2019, bueno, es evidente que si yo planifico y no tengo los recursos, tengo un problema. En la campaña electoral, el Frente de Todos puso en su plataforma lo de ese fondo. Y el diputado Rossi lo metió en el final y logró que en la última sesión ordinaria se apruebe, ¿no? La idea ahí fue buscar un consenso parlamentario, el fondo podía tener otras variantes, pero se buscó una línea de consenso y asignarle un cupo reciente, digamos, porcentaje del presupuesto nacional. El fondo es más de lo que, es mucho más de lo que se viene gastando, pero tampoco que vamos a pasar del cero al todo. Lo que sí tiene es construir, afianzar un horizonte de previsibilidad para determinadas cosas. Es fondo para defensa, pero para adquisiciones, no es para otra cosa, y tiene algunas pautas, como por ejemplo, después hay que reglamentarlo, después hay que instrumentarlo y cumplirlo, pero dice que primero hay que buscar la provisión nacional de los insumos, hacer el esfuerzo por el desarrollo de las capacidades tecnológicas propias y de la utilización de la mano de obra de nuestro país, ¿no? Ese debate creo que la pandemia lo ratifica. Bueno, ¿qué es lo que faltó? Lo que faltó fue la media sanción, digamos, la sanción por el Senado. La última sesión ordinaria fue al Senado, obviamente no se trató en extraordinarias y se ha demorado este año el tratamiento. Nosotros hicimos, el ministro hizo una reunión virtual con la Comisión de Defensa de Diputados, luego se hizo lo mismo con la del Senado, y entre medio hubo una reunión, yo le asigno, me pareció una reunión muy importante y simpática, que fue con los ministros. Me parece que eso, en las tres se mostró muchísima coincidencia. Yo creo que eso es volver a poner el dial en lo que fueron los acuerdos
parlamentarios y políticos partidarios que alumbraron las leyes de defensa, de seguridad y de inteligencia. Bueno, me parece que si a eso uno le pudiese ir agregando una herramienta como el fondo, más el abordaje de algunas leyes que habría que actualizar, como la de personal, la de reestructuración de las Fuerzas Armadas, que requieren o reglamentación o modificaciones. Bueno, me parece que ahí hay un enorme consenso posible que hay que alimentar y sostener. A mí me parece que el fondo se va a aprobar. Este va a ser un año presupuestariamente muy raro. Ya lo era antes de la pandemia, que es cómo se ha ido funcionando este año. El presupuesto 2019 hubo acuerdo, no se aprobó. Lo que se hizo fue prorrogar el presupuesto ejecutado de 2019, que es mucho menor que el presupuesto de 2019. Bueno, esa fue la decisión que se tomó ante la emergencia y la discusión de la deuda, donde estábamos en enero, y se ha ido funcionando con eso. Y sobre eso se han ido pidiendo, gestionando y recibiendo refuerzos presupuestarios. Pero es un horizonte de poco planeamiento e incertidumbre, ¿no? Sí, totalmente, porque aparte me imagino que todas estas operaciones de apoyo a la comunidad requieren insumos, requieren equipamiento diferente o extra equipamiento que tiene que ser solicitado específicamente a través de diferentes cuotas, ¿no? Crédito, cuota de vengado, y hacer todo un proceso de estar pidiendo todo el tiempo plata a la nación para poder desarrollar las actividades que vos me contabas que tenían estas 14 centros o comandos, ¿no? ¿Es así? ¿Se está pidiendo como en cuotas? No solo pidiendo el recurso que ha ido pidiendo, sino que hay que lograr adquisiciones que no estaban en las previsiones y en los tiempos en que uno las iba a necesitar. Inclusive en algunos casos lo que ha habido es faltante de insumos y de productos, ¿no? Me parece que eso ha sido un problema con todo, pero bueno. Sí. Para todos los ministerios creo que fue eso. De alguna manera entonces me decís que faltaba la media sanción del FODEF y se está tratando de cumplir las necesidades logísticas y de apoyo de esta pandemia con estas cuotas que está dando, digamos, la Nación con la coordinación del Ministerio de Salud. ¿Cuáles son los mayores desafíos que vos entendés en términos operativos, más que nada logísticos y de equipamiento? No, me parece que lo que ha habido es aprestar y alistar elementos que estaban. No es que ha habido cosas, ha habido las misiones, los Hércules han ido a Guayaquil. Bueno, uno ve el proyecto de modernizar los Hércules, menos mal que lo hicimos, menos mal que teníamos algunos. Me parece que ha funcionado. Yo creo que, a mí, mi impresión, yo creo que la Argentina, en particular, instrumento militar, el Ministerio de Defensa, ha ido abordando la crisis bastante bien. Me parece que se ha hecho bastante a tiempo y con bastante criterio. Comparando nuestras tendencias, a veces, de que la Argentina tiene una institucionalidad rara, ¿no? A ver, Funciona. ¿y cómo sería eso? Y que a veces nosotros tenemos una tendencia a la autoflagelación y a la autodenigración, de decir que somos un desastre, que las instituciones son lábiles, que nunca viste ahí libre pensadores que añoran la Moncloa y nunca saben qué carajo quiere decir la Moncloa, ni nunca la definen, pero siempre se añora una especie de paz idílica y después nos matamos en grandilocuencias de debates partidarios. Bueno, es lo que no sería una institucionalidad pulida. Bueno, sin embargo, funciona. Uno despeja. Sí, ahora estamos viendo que Creo está que funcionando. la respuesta de la sociedad argentina, digamos, creo que Sí. podría haber hecho 10 días antes, sí, podríamos haber cerrado la frontera unos días antes, se podría haber hecho todo antes y mejor, seguramente. Me da la sensación de que se hizo bastante a tiempo y bastante bien. Y con bastante disciplina social que acató las medidas y las respaldó. Que después podamos tener algunos ruidos, que se enrarezca, qué sé yo, no me cabe duda. Habrá que ir viendo cómo se sale. Pero me parece que
que hay que valorar, como dices, Como dice, ¿qué? la- 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 el poema en prosa de Max Enian, de la Desiderata, disfruta de tus planes así como de tus logros. Alguna vez hay que ver las cosas que uno hace bien. Yo creo que hay muchas cosas que se han hecho bien, más allá de esos debates así que yo decía. Hace 10 días el mismo que se protestaba porque había mucha cola de jubilados en lo de los bancos, hoy sale y a tocar cacerola para violar la cuarentena. Y es el mismo tipo. Bueno, hay que desdramatizarlo y ver qué discutía en cada caso. Creo que a veces, como decía Scalabrini Ortiz, en la Argentina las palabras no quieren decir siempre lo mismo que quieren decir en Europa. A veces al cruzar el Atlántico las palabras cambian de valor, ¿no? Y como dice Dolina cuando analiza el idioma de Campur Segula, a veces los vocablos son posicionales. Una misma palabra quiere decir cosas en un interlocutor y en un contexto diferente. Es la misma palabra. Yo creo que hay que despejar eso cuando uno ve el debate nuestro. Para mí ha habido bastante buen abordaje, bastante buena respuesta y bastante acatamiento social. Que no quiere decir que hayamos ganado nada. Quiere decir que llegamos a los primeros días del frío con los elementos alistados. ¿Qué diferencia hay de hoy, de marzo a hoy? Yo creo que en estos 50 días, además de bajar la velocidad del contagio, de todo eso, también lo que hubo fue un alistamiento de elementos institucionales del Estado para prevenirse a lo que va a venir, que es lo peor. Digo, el sistema de salud funcionaba, los médicos estaban, todo estaba, bueno, pero todo estaba, pero hay que entrenarse, hay que desplegarlo. Yo me acuerdo un día que tuvo muchísima publicidad cuando en Resistencia Chaco, en Laval, sobre la calle 9 de julio creo que, desplegaron un montón de elementos de la sanidad militar. Y toda la noticia periodística era que estábamos en una emergencia como la de Italia. En realidad lo que se hizo fue todos los equipos que estaban y todo el personal que tenía que estar en capacidad de disponerlo, sacarlo, ventilarlo, desplegarlo, ver si lo sabemos desarmar, porque aunque lo hayamos hecho 20 veces, como cuando te vas de campamento en carpa, vos agarrás la carpa, la desempolvás, le sacás el polvo, ves si está todo y lo volvés a hacer. Porque ese entrenamiento hay que tenerlo. Bueno, yo creo que en estos 50, 60 días hubo un montón de instrumentos de la sociedad argentina, entre ellos el de las Fuerzas Armadas, que se fueron desplegando, poniendo a tono. Me parece que eso nos deja más preparados, no sin un costo económico y no sin una tensión social y cultural. Pero bueno, Sí, que justamente es la tensión política que estamos sintiendo en este momento, ¿no? Te voy a llevar un poco al área de las relaciones internacionales, que este igual, ciclo se llama, ya lo sé, pero es repensando las relaciones internacionales. Sé que no es tu tema y no es tu ámbito, pero conceptualmente, o sea, conceptualmente, el área de defensa involucra un área que tiene que ver con el instrumento también de la política exterior argentina. Y lo que estoy viendo o lo que estamos analizando en estos últimos tiempos es la desarticulación de algunas cuestiones de la región latinoamericana en las máximas autoridades. Lo que sí vi, el 27 de abril estuvo Agustín Rossi, ministro de Defensa, hablando con la Comisión de Diputados de Defensa del Congreso de la Nación, y les contó que él estaba hablando, que estuvo hablando virtualmente con el secretario de Defensa de los Estados Unidos y que los jefes de Estado Mayor, específicamente el jefe de Estado Mayor conjunto, Paleo, está hablando, y también Francisco Cafiero, Francisco Cafiero, que es el secretario de Asuntos Internacionales del Ministerio de Defensa, están hablando con los ministros de Defensa de los diferentes países latinoamericanos. O sea que lo que se podría llegar a analizar es cómo desde por lo menos la parte política de los presidentes no hay tanta convergencia, pero sí en el ámbito militar y de defensa sí tenemos un diálogo estrecho con nuestros colegas, amigos y hermanos latinoamericanos. ¿Vos tenés alguna información si esto fue así, si estamos recibiendo ayuda, si estamos ofreciendo ayuda? Obviamente con las limitaciones del cierre de frontera, por supuesto, ¿no? Pero si estos diálogos
están en constante comunicación, por lo menos en los ámbitos militares? Sí, yo creo que eso ha funcionado en el ámbito militar y en el ámbito de la diplomacia. Digo, Ujú. hemos recibido algunas donaciones de Estados Unidos, de China, ofertas de Cuba, ha generado, ¿viste? Con algunas se enojan, con otras no, pero digo, yo creo que ha habido gestos, como en toda crisis, vale lo mejor y lo peor de la gente, y en las relaciones internacionales hay gestos y tradiciones de buena voluntad que a veces también buscan objetivos políticos, culturales y qué sé yo. Eso me parece que ni es nuevo ni debe sorprender. Ujú. Sí me parece que es un dato positivo a rescatar el que vos decís de que exista y continúe un vínculo de, llamémosle, diplomacia militar o de relaciones entre los ministerios de defensa y las Fuerzas Armadas regionales en un contexto que es muy diferente al de hace 10 años, porque la debacle, yo creo que la lamentable, trágica debacle de la UNASUR, Ujú. este contexto sería muy diferente si tuviésemos una política en sintonía como hace 10 años en Sudamérica, que no estaba exenta de diferencias eh, político-conceptuales en los gobiernos. Estaba el gobierno de Colombia y de Venezuela, no es que era todo armonía, estaba Chile. Me parece que el problema es que perdimos una institución a medio hacer, como era la UNASUR, que era muy importante y muy positiva. Esa UNASUR, que tenía consejos, Sí, consejos, uno sí. y el más El activo, Consejo de Defensa. y ahí había iniciativas importantísimas. La SUDE, que era el intento de armar una escuela de formación sudamericana, desde una perspectiva sudamericana, era una, y había una que era la idea de tener un sistema sudamericano de cooperación en emergencia. La verdad es que nos Sí, hubiera venido bien tener esa instancia. La, ahí yo participé, participé cuando fui funcionaria del Ministerio de Defensa y era muy buena idea. Inclusive habíamos pensado en crear un fondo latinoamericano para emergencias humanitarias que podíamos contribuir todos los países. y había un debate que era también el caso del terremoto de Haití y la rápida e injerencista, a mi juicio, intervención de Obama, que no era Trump, que decide unilateralmente ir. Bueno, y había todo un debate hasta cuándo había que seguir, si había que replegarse. Digo, todo aquel contexto no es este. Al no estar la UNASUR, al haber reasumido un montón de funciones del sistema interamericano, al haberse desarticulado cualquier tipo de vínculo de la región sudamericana, a nosotros nos parece que es deseable y muy importante el poder mantener las relaciones con cada uno de los países. Si no hay un ámbito multilateral y colectivo, hay que hacer un esfuerzo doble por sostener las relaciones bilaterales a nivel de Fuerzas Armadas y Ministerios de Defensa. Y eso es lo que estamos tratando de hacer. Y creo que es más valioso todavía en casos como el de Brasil, donde es evidente que tenemos diferencias notables. Ujú. Bolsonaro, Sí. y creo que es estratégico mantener el buen vínculo de cooperación con las Fuerzas Armadas brasileras, lo mismo que con las de Chile y por supuesto Paraguay, Uruguay. Dejo el caso de Bolivia un poquito de lado, porque después del golpe de Yáñez contra el presidente Evo Morales, hemos suspendido nuestras relaciones diplomáticas. Sin embargo, a nivel de Fuerzas Armadas se ha colaborado con la frontera, este, no en esta emergencia, sino en la del agua, que ya la teníamos presente en la zona de Salta en enero y febrero. Entonces, a mí me parece que ese vínculo es estratégico. Nosotros tenemos que hacer grandes esfuerzos por mantener la, la región sudamericana como una región libre de conflictos interestatales, que tenemos que mantener la estatalidad sudamericana. A veces, bueno, sí, todo igual, no es todo igual. Uno puede estar peor. Uno mira a África, que no es tan lejos, y ve que la construcción de los estados en África es bastante más precaria.
Sudamérica es un continente con muy pocos conflictos interestatales, país que va de este, con pocos conflictos, fronteras. Me parece que nosotros eso tenemos que promoverlo. Ser paz, la destrucción de los estados latinoamericanos a manos de potencias extrarregionales es descender Mucho de peor. nivel. Claro, Debilitar, totalmente. y esto implica sostener las actitudes de colaboración, de garantía, de transparencia. Entonces, hay que Sí, seguir. más que nada porque siempre, aparte, estamos estimulando los ejercicios combinados y conjuntos, digamos, tenemos una larga tradición de trabajo combinado y conjunto con los países de la región. Te cambio un poco el tema. Nosotros estamos viendo también como evidencias de esta pandemia y este escenario, algo que es no es el resurgimiento, pero de alguna manera ayer lo hablábamos con Julio Burtman y él no estaba de acuerdo, pero muchos de los académicos de la UBA estamos viendo el refortalecimiento de lo que es el concepto de Estado-Nación, ¿sí? Julio decía que era momentáneo, él es de geopolítica, también es profesor de la Universidad Nacional de Defensa. Eh, si nosotros vemos que esta evidencia continúa y que el concepto de Estado-Nación se sigue reforzando, ¿crees que la defensa tendría que analizar nuevos escenarios de amenazas? Cosas distintas, digamos. Que yo no sé, digamos. Algunas cosas me parece que hay que verlas en el tiempo. No me parece que sea necesaria la pandemia para darse cuenta de la necesidad de los estados-nación. Creo que ahí también hay un problema de cuáles estados-nación son capaces de sostenerse y cuáles sucumben ante los que tratan de que no se sostengan. No soy muy politólogo, yo soy ingeniero. ¿Viste? La teoría, me parece que tampoco hay que tratar de ver con anteojera ideológica lo que quiero que pase y confundir mis propios deseos y posición ideológica con lo que es el mundo. Eso es. Seguí atentamente el debate de Ancelini de los realistas y los liberales, Muy bien, muy bien, muy bien. politólogos. Que no entiendo por qué le dan tanta bolilla a Tucídides y no a Polibio, politólogos que hablan de la globalización. Pero eso se los dejo como inquietud a los politólogos. Eso de que el mundo va a ser mejor después de una peste es un mito que no sé de dónde sale, qué sé yo. El turista atento que vaya a Florencia, por ejemplo, y se tome un colectivo hasta Siena, puede recordar la historia de que la rivalidad entre Florencia y Siena, que llevaba casi 200 años, que iban parejos, se terminó cuando vino la peste, que en Siena se llevó el 80% de la población y en Florencia solo el 50%. Con lo cual aprovecharon los florentinos para hacer esa iglesia que está cerquita de la terminal de trenes, para que se vaya la peste, pero caerle encima a los de Siena y liquidarlo y sacarlos de la historia. Entonces, esos serían los realistas, que decía. Por eso no me gustan los realistas. 5 años antes de Maquiavelo. Los florentinos no necesitaban. Maquiavelo explicó lo que los florentinos Está hacían hace bien. 300 años. No, pero me interesa saber, me interesa charlar con vos el tema de que si esta pandemia visualiza de alguna manera algún cambio en términos de el equipamiento o el rol de las Fuerzas Armadas dentro de un nuevo contexto, de un contexto incierto, ¿no? De amenazas diferentes. El rol de los estados-nación. Te llevo a ¿Mm? 3 años atrás. Debate en Estados Unidos. Trump versus, ya ni me acuerdo quién. Mm. Había algunos especialistas que te explicaban que Trump era el resurgir del Estado-Nación, el volver al aislacionismo de Woodrow Wilson, una mezcolanza, una especie de fascismo de países satisfechos, con aislacionismo de Wilson y con recuperación del Estado-Nación. Sin ir tanto, Obama, que sería lo contrario, la crisis de la subprime, lo que hizo fue keynesianismo no confeso.
y les enchufó la deuda a todos los otros y se la hizo pagar a los europeos. La explicó distinta, pero hizo eso. Ujú. O su propia industria. Entonces, a mí me parece que esa es una tensión que ya viene. O sea, yo no me creí la globalización ni en el año 90, con lo cual mucho menos me la creo ahora. Me pareció un verso siempre, la globalización. Por eso digo que hay que leer a Polibio, los realistas. Porque Polibio, ese que citaron el otro día, el de la trampa de Tucídides, la trampa de Tucídides, que en realidad lo dijo Toynbee antes que ya empiece, en el año 14, cuando explicaban en la universidad la guerra del Peloponeso y se vio venir encima de Inglaterra a Alemania, él dice, esta es la misma guerra que decía Tucídides. Polibio dice otra cosa, Polibio dice, yo voy a contar la primera historia del mundo, porque voy a contar cómo en 30 años, entre la batalla de Sama y en la que lo liquida el último rey macedonio, Roma queda dueña del mundo mediterráneo. Y el drama para los griegos, ni que hablar para los cartagineses, era, ¿qué tenemos que hacer ahora? Vamos a seguir siendo griegos, hay que someterse a los romanos, hay que pasarse al bando de los romanos, hay que pelearlos y hacerles la guerra a muerte. Bueno, y los tres caminos eran malos. Para Polibio, que encima era un rehén griego que lo habían llevado a criarse a Roma y era una lista general. Digamos, la globalización cultural en el Mediterráneo. Yo creo que la caída del muro, un poquitito, fue eso. ¿Qué haces? En estos 30 años también fracasó un poco esa Pax Romana de los Estados Unidos. Al menos ha crujido, se empantanaron, la tendencia de replegarse. Trump bravuconea, porque no es un gil como lo tratan de hacer ver la Academia de los Estados Unidos, ¿no? Yo creo que no, al menos no le va mal al hombre. Él apela a lo peor de las pautas culturales de Occidente, parece haber renunciado a la pretensión de ser el liderazgo moral de Occidente para la humanidad como expresión del destino, como rostro deseable del destino manifiesto, y va a aparecer el garrote y asegurarse el hemisferio occidental. Bueno, eso es un problema para nosotros. Bolsonaro se lo lee en clave de payaso, a mí me parece preocupante. Me parece que hay que mirarlo un poco más científicamente, qué están haciendo. Pero me parece que esa tensión en el mundo, de reequilibrio, bueno, no es que vamos a pasar de la desaparición de los estados nacionales a la vuelta a la vigencia de los estados nacionales. Me parece que va a haber algunos lugares donde se van a pensar los estados nacionales, otros donde los van a hacer surgir. El modelo de Irak, lleva 15 años la guerra de Irak y la destrucción estatal ahí. Es irse reconfigurando, lo de Siria que igual, ¿vale? Lo de Libia, ¿qué es? ¿Por qué eso va a pasar en el Asia y no puede pasar acá? ¿Por qué no se puede centroamericanizar la política de Estados Unidos hacia Sudamérica y por qué no pueden venir potencias extrarregionales a desestabilizarla? ¿Por qué no va a pasar? ¿Qué garantías hay de que no pase? ¿Y en qué es distinto eso hace 6 meses que ahora? Entonces se va a trabajar que la humanidad consuma reservas materiales porque tiene que ahorrar para pagar un poco esta crisis. Sí, El mundo puede ser eso seguro. Una de las cosas que veía, es la última pregunta que te hago y después abro al público, a la comunidad del CEPI. Una de las cosas que también vimos en diferentes charlas es qué es lo que no estamos viendo por solo ver al virus. Y esto te lo pregunto desde un lugar de la defensa, ¿no? ¿Qué amenazas que tenemos, que siguen existiendo a nivel global, regional y nacional, no estamos viendo por estar cegados por el virus? No creo ni que haya que cegarse ni nada. Digo, me parece que llevamos 2 meses de poner el foco en una cosa. No es un mal ejercicio, porque además estamos resolviendo un problema. No me parece que la pandemia haya hecho desaparecer ninguno de los problemas que había el día 1 de marzo o el día 10 de diciembre. Hay algunas cosas que uno puede decir cambiaron. Sí, el problema de la debacle financiera de algunos países, y entre otras, la oprobiosa deuda externa que se había generado y comprometía el destino de los argentinos. Bueno, en una de esas, como dijo el premier italiano,
y bueno, todos nos argentinizamos. Entonces, como ahora todos tienen el mismo problema, parece que eso del default y que nos vengan a apretar y que nos agarren y nos embarguen la fragata Libertad, bueno, en un mundo en que todo el mundo deba, no, que salga Cristeva a decir que la verdad, si no pagamos ahora, que hay que aliviarle a los países, eso no estaba antes. Yo creo que Claro. ese problema y el déficit enorme del mundo occidental, en la deuda y la asimetría en la distribución de los recursos, esto ya estaba hace 6 meses, no es ahora. Bueno, esto lo hizo crujir, esto resquebraja los sistemas políticos. Pregunta, digo, una afirmación playita, deslegitima los sistemas políticos. La verdad no lo veo. Digo, o sea, yo no entiendo nada de política, soy ingeniero, miro, ¿dónde deslegitimó los sistemas políticos? Si a Trump lo fortalece y a Bolsonaro lo fortalece y la gente se muere como loca. ¿Dónde lo fortalece? Digo, yo no digo que no lo vaya a deslegitimar. Digo, parece apresurado hacer esa afirmación. Me parece que en los contextos de crisis suelen fortalecerse los que gobiernan. Después se pasan facturas según la valoración global del proceso, y eso tiene que ver con cómo gestiones la crisis y cómo sea el cúmulo de historia que esa sociedad tenga y lo valore culturalmente. Son problemas para después. Yo creo que, sin embargo, es probable que el sistema internacional cruje un poco, pero no me parece que haya amenazas que se estén desplegando que no estaban antes. Parece que sigue pasando lo mismo que antes, pero todo el mundo se está ocupando de esto. No me parece que haya alguien hoy en el mundo, como los florentinos del siglo XIII, con, en el medio de la epidemia, plusvalía política, exceso de poder como para aprovecharse de los demás. Me parece que eso no pasa hoy, capaz que pasa el resultado de la crisis. No me Claro, parece que esté pero pasando hoy. después. Te quiero agradecer a Isi Omara, mucha gente que trabaja con vos y que sigue estando al lado tuyo. Te agradezco un montón a todos los que estuvieron presentes hoy. Se nos hizo un poco largo, pero bueno, valió la pena. Mañana vamos a tener a Constanza Costas hablando sobre migraciones internacionales y el viernes a Rodrigo Tortosa hablando sobre derechos humanos. Esta semana tuvimos de todo, geopolítica, defensa, educación, derechos humanos y migraciones. Sergio, muchísimas gracias por tu tiempo, por todo lo que nos contaste, por las cuestiones políticas y gracias a todos ustedes. Sergio, te dejo las últimas palabras de despedida. Yo sí me despido de ustedes hasta mañana a las 19 horas. Sergio, así vos te despedís por último a todos. Bueno, gracias Luciana, gracias a todo el equipo y gracias a todos. Disculpen alguna barrabasada que haya dicho, pero me parece excepcional. Me parece buenísimo que hagan estas charlas. Así que les agradezco y espero que nos juntemos presencialmente. Un abrazo virtual. Hasta mañana.